En las polvorientas y tumultuosas calles de Jerusalén, donde los ecos del poder romano resonaban en cada rincón, Ben-Hur vivía una vida de nobleza y dignidad. Nacido en una familia respetada, su futuro parecía estar sellado con la promesa de grandeza y honra. Desde niño, su amistad con Mesala, un joven de temperamento feroz y ambicioso, había sido inquebrantable. Juntos habían soñado con el poder, con la gloria, con la libertad. Pero lo que no sabía Ben-Hur es que su amigo se perdería en el laberinto de la política y la traición, y que esa amistad terminaría siendo su perdición. La traición de Mesala fue rápida, imparable. En un simple giro del destino, un accidente, un malentendido, una acusación falsa. Todo aquello que Ben-Hur amaba, que representaba su vida, su familia, su hogar, fue arrebatado en un abrir y cerrar de ojos. La condena fue cruel. Ben-Hur, hijo de una noble familia, fue enviado a las oscuras galeras romanas como esclavo, y su familia fue desterrada, desaparecida. La justicia fue una mentira, y el amor una sombra que se desvaneció en la neblina del dolor. La oscuridad de las galeras era infinita. En las profundidades del océano, donde el sol nunca tocaba la piel, Ben-Hur comenzó a perderse. Sus días se convertían en noches interminables, y las horas en cadenas. El olor del sudor y la sal del mar impregnaban cada rincón de su ser. La brutalidad de los romanos, la crueldad de los capataces, la constante amenaza de la muerte. Todo parecía diseñado para destruir el alma, para aplastar cualquier rastro de humanidad que quedara. Pero el odio no se apaga fácilmente. Ben-Hur lo alimentaba cada día, lo abrazaba como una luz en la oscuridad. Mesala, el hombre que había destruido su vida, todavía vivía. El juramento de venganza lo mantenía en pie. Cada golpe, cada latigazo, cada insulto, solo alimentaba más su odio. Sabía que algún día llegaría el momento de la revancha. Y cuando ese momento llegara, Mesala pagaría. Pero había algo más. Algo que ni siquiera Ben-Hur podía anticipar. Un hombre, en medio de la desesperación más absoluta, cambiaría su destino para siempre. Uno de esos días, cuando la desesperación amenazaba con consumirlo por completo, un hombre pasó cerca de las galeras. Su presencia no era de este mundo. No era como los demás. Ben-Hur lo vio por un segundo, entre las sombras, una figura de serenidad y paz absoluta. Este hombre no llevaba armadura, ni espada. No era un soldado ni un rey. Simplemente caminaba, como si el mundo entero estuviera a sus pies, sin hacer nada para reclamarlo. Cristo. Así era conocido, aunque Ben-Hur no comprendiera en ese momento el poder de ese encuentro. La mirada de aquel hombre, llena de compasión, pareció atravesarlo, tocando algo profundo en su interior, algo que había estado dormido durante tanto tiempo. Y por un momento, Ben-Hur dejó de pensar en venganza. Algo en su corazón comenzó a moverse, aunque no entendía qué. El tiempo pasó, y Ben-Hur, después de años de sufrimiento, finalmente vio una oportunidad. Las circunstancias le dieron la ocasión de enfrentarse cara a cara con su traidor. Mesala había ascendido, y ahora ambos hombres se encontraban en el circo romano, un lugar donde la gloria se ganaba o se perdía con sangre. Allí, Ben-Hur tendría su oportunidad, una carrera de cuadrigas, la competición más brutal que Roma pudiera ofrecer. Frente a la multitud, con la mirada fija en su enemigo, Ben-Hur vio cómo los caballos relinchaban, los carros se alineaban, el polvo comenzaba a levantarse en el aire. El rugir de la multitud se mezclaba con el sonido de los cascos y las ruedas. En ese momento, el odio estaba en su punto más alto. Solo pensaba en una cosa, venganza. Su cuerpo entero, cada músculo, cada fibra de su ser, estaba preparado para destruir a Mesala. Pero lo que no sabía era que, dentro de él, algo había cambiado. En lo profundo de su corazón, aún marcado por la desesperación, algo le decía que esa venganza no traería lo que esperaba. Que la sed de sangre que había alimentado durante tanto tiempo podría consumirlo para siempre. La adrenalina lo impulsaba hacia adelante, pero una voz dentro de él le susurraba que el verdadero enfrentamiento no era contra Mesala, sino contra el odio que él mismo había dejado crecer en su alma. La carrera comenzó, y la furia de la competición se desató con una violencia indescriptible. Los caballos galopaban al límite de sus fuerzas, las ruedas de los carros crujían con el peso del esfuerzo. Ben-Hur maniobraba con habilidad, cada giro,
cada cambio de dirección, se convertía en una danza mortal. Mesala, al frente, luchaba con fiereza, su rostro una máscara de furia y arrogancia. La multitud estallaba en gritos. Todo lo que Ben-Hur había vivido lo llevaba a ese momento, y su mente solo podía pensar en una cosa: derrotarlo. La tormenta de emociones que había acompañado a Ben-Hur durante todos esos años de sufrimiento y aislamiento no desapareció de inmediato. Los recuerdos seguían vivos en su mente, como un eco que reverberaba en los rincones más oscuros de su alma. A pesar de haber ganado la carrera, a pesar de haber tocado la redención con sus propias manos, el peso de la traición seguía allí, flotando en su pecho, pesado, denso, como una sombra que se negaba a desvanecerse. El rostro de Mesala, caído en la arena, empapado en sudor y sangre, continuaba apareciendo ante él, aunque Ben-Hur tratara de apartarlo. La furia de la competencia había dejado paso a algo mucho más profundo, más humano. No era solo el odio lo que se desmoronaba en su corazón, sino una parte de él mismo que había creído perdida para siempre. En el fondo, Mesala era la imagen de todo lo que Ben-Hur había sufrido. Su traición había sido solo el reflejo de un mundo marcado por la violencia, el egoísmo y el poder. Sin embargo, al mirarlo en ese instante, Ben-Hur vio algo más allá de la rabia que había consumido su ser durante tanto tiempo. Vio a un hombre roto, igual que él, atrapado en las mismas cadenas invisibles que le habían atado a él. Mesala no estaba solo en su caída. Ben-Hur lo entendió en ese momento: ellos eran dos caras de la misma moneda. La venganza había sido una ilusión que los había mantenido separados, pero ahora, en la quietud de esa carrera épica, Ben-Hur se dio cuenta de que lo que había buscado por tanto tiempo no podía devolverle lo perdido. Ningún triunfo, por glorioso que fuera, podría curar la herida de una vida marcada por el odio. Se acercó a Mesala, que seguía tendido en el suelo, respirando con dificultad. Ben-Hur, aunque lleno de rabia y dolor, extendió su mano hacia su antiguo amigo. No sabía si podía perdonarlo por completo, si podía olvidar lo que había hecho, pero en ese instante, el perdón ya no era una opción distante. Era un acto de valentía, un paso hacia lo que realmente significaba ser libre. No lo hacía por Mesala. Lo hacía por él mismo. «Vas a dejarme morir aquí, como a un animal», murmuró Mesala, entre jadeos, con los ojos nublados por el dolor. Ben-Hur no dijo nada al principio. Solo lo miró. La rabia, esa llama que durante tanto tiempo había consumido su alma, empezó a extinguirse. En su lugar, creció una comprensión silenciosa. Podía ver el miedo en los ojos de su enemigo, y eso lo hizo sentir la conexión que había perdido con los demás seres humanos. No importaba cuánto lo odiara, Mesala era un hombre, no una bestia. Tenía su propia historia, su propio dolor, sus propios demonios. Y ese momento, ese suspiro, era su oportunidad de trascender la guerra que había librado dentro de sí mismo durante tanto tiempo. En ese instante, algo pasó dentro de Ben-Hur. La mirada que cruzó con Mesala fue la misma que había tenido años antes cuando vio por primera vez a Cristo. Era una mirada que no pedía justicia, ni venganza, ni misericordia. Era una mirada que simplemente pedía compasión. En esos ojos rotos, Ben-Hur entendió que no podía continuar viviendo bajo el peso del odio. Ya no podía cargar con el sufrimiento de los demás, ni cargar con el suyo propio. La redención no era una meta que alcanzaba una sola vez, sino un camino que se recorría cada día. Sin pronunciar palabra alguna, Ben-Hur se inclinó, recogió a Mesala en sus brazos, y lo llevó a un lugar seguro, lejos de la arena ensangrentada. Al hacerlo, su alma comenzó a sanar. Cada paso que daba le quitaba un poco más del peso que había estado cargando durante tanto tiempo. Pero no todo era tan sencillo. El viaje hacia la redención nunca lo es. Ben-Hur se enfrentaba a su propia humanidad, a las huellas de su sufrimiento y su rencor. El mundo a su alrededor no había cambiado, el poder de Roma seguía vigente, la opresión seguía siendo su pan de cada día, y la vida que conocía estaba irrevocablemente alterada. Pero ahora, tenía una nueva visión de todo eso. Ya no veía la venganza como el camino hacia su libertad. La venganza solo lo había atrapado en un ciclo interminable de dolor. Ahora, la verdadera libertad, la paz,
solo podía alcanzarse mirando hacia adentro. A medida que pasaron los días, y con ellos, las cicatrices de la carrera, Ben-Hur se acercó al mensaje de Cristo. Fue como si su alma hubiera sido finalmente liberada de las cadenas que él mismo se había impuesto. Cristo, con su humildad y su amor, no solo le había mostrado el camino del perdón, sino que le había dado la clave para comprender la verdadera fuerza de la vida, la compasión. Ben-Hur comprendió que no podía vivir en la oscuridad del pasado. El sufrimiento que había soportado solo le había enseñado lo que era el dolor, pero el perdón le enseñaba lo que era la verdadera fortaleza. Y ese conocimiento era lo que finalmente lo hacía libre. Ya no se trataba de venganza. Ya no se trataba de la carrera. Se trataba de ser un hombre entero, libre, con el poder de decidir su propio destino. Pero aún quedaba algo más por hacer. Cuando Mesala se recuperó, Ben-Hur lo visitó. No por obligación, ni por lástima, sino porque ya no veía a su antiguo amigo como un enemigo, sino como un ser humano más en el largo viaje de la vida. Los dos se miraron en silencio, sabiendo que la guerra que había comenzado con la traición, había terminado con la compasión. No podían cambiar el pasado, pero podían decidir el futuro. Perdón. La palabra salió de los labios de Ben-Hur como un susurro, no solo hacia Mesala, sino hacia él mismo. El sol comenzaba a ponerse sobre el horizonte, bañando todo en una luz dorada. Ben-Hur, con el rostro marcado por el sufrimiento y la esperanza, miró hacia el futuro, sabiendo que la verdadera victoria no residía en la batalla, sino en la paz que había encontrado al abrazar lo que más temía, el perdón. A partir de ese momento, ya no era el hombre marcado por el odio. Era un hombre renacido, transformado por la redención. El verdadero viaje, el más largo y profundo, había comenzado. Y mientras caminaba hacia el horizonte, en su corazón ya no había rencor, sino una promesa, vivir su vida no por lo que había perdido, sino por lo que aún podía ganar, la paz.